¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en abierto. Lo hacemos hoy tarde de jueves, una tarde en la que miramos hacia esa Semana Santa que comienza de manera inminente en la ciudad de Valencia mañana viernes de Dolores. Además también empieza ese periodo vacacional en muchos puntos del país, gente que llegará hacia nuestras costas y también a disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerles durante estos días. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir conociendo proyectos y a seguir desgranando algunas de las claves del futuro de Valencia sin perder de vista todo lo que viene en los próximos días. Así que pónganse cómodos porque comenzamos Valencia en abierto. Hoy vamos a conocer cuál es la mejor titaina de la ciudad de Valencia, porque la Semana Santa viene acompañada de gastronomía propia de esta época y el mercado de Colón acogió uno de los concursos más típicos de estos días. ¿Hacia dónde camina el marketing digital? La inteligencia artificial puede cambiar la forma en la que nos ven y en la que vemos cómo se vende hoy en día. Hoy analizaremos en Valencia en abierto cuáles son esas claves de futuro desde la ciudad de Valencia que se están trabajando desde un polo de emprendimiento como es la Marina de Empresas y donde también tendrá lugar este fin de semana uno de esos eventos importantes para analizar el futuro en clave de presente. Y por último abriremos nuestra ventana a la cultura, en este caso en el Teatro Thalía, una obra de teatro que fue criticada en muchos escenarios, incluso en algunos de ellos se dificultó el que se pusiera en marcha. Qué difícil es una actuación que conoceremos en profundidad a lo largo de la tarde. Pero antes comenzamos y lo hacemos hablando de empresa, de emprendimiento, de proyecto y de tierra, porque todo esto son las claves de uno de los proyectos que están marcando muchos espacios de la comunidad valenciana. Hoy tenemos con nosotros en Valencia en abierto a Manuel García Portillo, presidente del grupo MGP, impulsor del proyecto Origen. Manuel García Portillo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hoy hablamos de un proyecto que tiene como objetivo impulsar la recuperación patrimonial a la vez que facilitar el acceso y potenciar esa economía sostenible en la comunidad valenciana. Sí, poner en valor el mundo rural en un entorno tan maravilloso como es el interior de Valencia. Ese es nuestro objetivo y nuestra pasión. La iniciativa apuesta por la rehabilitación de antiguas masías, especialmente en el entorno rural del Valle Ibero del Moixent, con este proyecto Origen en los dominios de MGP. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, pues nació en finales de 2016-2017, pero evidentemente viene desde 1514, o sea que parece ser que moraban mi familia por la zona de Moixent y la zona de Fontanars y la zona de la Font de la Figuera, ese entorno maravilloso que en el fondo se conoce menos de lo que parece, pero que la verdad es que es unos valles íberos, unos valles paisajísticamente maravillosos, y donde además de eso, pues como no es una meseta, pues la cuestión es que tiene una climatología muy apropiada para el cultivo del vino, del aceite o para la producción de vinos y aceites en unos sitios donde ha sido la esencia y la forma de vida, porque al final se puede vivir tan sencillo como de los cereales, del vino y del aceite, que los cereales es el pan y el vino y el aceite, evidentemente, el agua y la energía, pero vamos, son cosas tan... El tema, estamos hablando de un proyecto de soberanía alimentaria y de soberanía de una forma de hacer las cosas de una forma innovadora, porque se puede trabajar lo rural y hacer cosas innovadoras, porque volver al origen es
hacer un paso atrás, pero no con la intención de quedarte en un paso atrás, sino de reinterpretar de nuevo lo que es la vida en todos los espacios, o sea, porque el territorio es la ciudad, es la costa y es el interior, y ahí estamos. Para una persona que se dedica durante su vida al mundo empresarial, ¿qué significa esta vuelta al origen, el volver a recuperar ese entorno rural, ese legado también patrimonial? Bueno, toda la vida en mi persona yo creo que al principio me sorprendió y después no. Yo soy un empresario, digamos, muy del mundo agro, pero soy un empresario también que de alguna forma me califican como un, no sé cómo decirlo, como una especie de mecenas, como una especie de personas que no solo estamos pensando en el negocio, sino que estamos pensando en la sociedad. Y entonces eso pues te abre una forma de entender la vida diferente, porque como yo he dicho siempre, si la sociedad crece, crecemos todos. Hablamos de un emprendimiento apoyado en lo rural. ¿Qué meta se fija con este proyecto? ¿Cuál es el objetivo a cumplir? El objetivo es demasiado sencillo, quiero decir, o sea, yo he vivido en esas tierras y de pronto pues ves que, bueno, en esa forma de hacer las cosas, que es de pronto decimos vámonos a la ciudad, porque evidentemente ahí está todo, está la sanidad, está la cultura, están las escuelas, están las universidades, está todo, y entonces decidimos hacer eso. Pero eso no quiere decir que por eso tengamos que abandonar el 80% del patrimonio paisajístico y cultural, y sobre todo la soberanía alimentaria. O sea, quiero decir, en la ciudad, con perdón, no se produce ni el agua, ni se produce la energía, ni se producen los alimentos. Y eso forma parte de la soberanía de un ser humano y, por lo tanto, no tiene ningún sentido que te encuentres de nuevo 50 años después las tierras abandonadas o las casas derruidas. Entonces el proyecto es tan sencillo como eso, rehabilitar casas rurales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitan las personas? Pues necesitan hogar, un hogar. Alguien puede vivir sin un hogar, ¿no? O sea, necesita un refugio, necesita un sitio donde vivir. Entonces no va a ir la gente a un sitio donde se tiene que ir otra vez al hogar de la ciudad. Entonces, quiero decir, por una parte necesita un hogar y por otra parte necesita unos alimentos y agua, y esa es la vida. O sea, tan sencillo como eso, no tiene más secretos. ¿Cómo se selecciona esas masías, esos hogares, a recuperar esas tierras en las que volver a cultivar, volver a ese punto de sostenibilidad medioambiental, y también económica y también agroalimentaria? Bueno, yo siempre he dicho, en el fondo, por amor. O sea, quiero decir, ¿cómo lo seleccionas? Por amor. Cualquier persona que ha vivido en el mundo rural, pues es que se acuerda de sus abuelos, de sus ancestros, se acuerda de la forma de vida en la que vivíamos, entre pajas, entre una serie de aromas, de olores y que no tienen nada que ver con los de la ciudad, porque la ciudad huele más a asfalto, huele más a madera, a rusticidad, pero llevada desde el medio rural. Entonces, las elecciones, pues eso, haces así, dices, casa derruida y campo yermo. Pues me gusta y me interesa. ¿Por qué? Porque el proyecto es, como yo digo, mira, como hacer la calle Colón, pero en vez de decir ahí está la casa de Pepito y ahí está la casa de Juanito, pues lo mismo, en vez de ser una calle, es en una carretera. Y haces así, y a la derecha tienes Casa La Muda, a la derecha tienes Casa San Antonio, a la derecha tienes otra casa, a la izquierda tienes la casa al fondo, el Alté de Reguera. Entonces, quiero decir, y a la vez tienes allí una finca y tienes unos huertos, y lo que se pretende es hacer lo mismo que se ha vivido siempre. Es que no es verdad que cuando se dice, por ejemplo, Mogente, ¿está despoblado o no está despoblado? Mogente no, el pueblo no está despoblado.
El pueblo tiene los mismos habitantes que hace 100 años. Lo que pasa es que lo que se ha despoblado es la zona rural. Mogente no rural, Mogente es un pueblo que es casi que como una ciudad en pequeña. Entonces, lo que ha desaparecido es la vida, donde habían 600 personas en las Alcuzas, nosotros queremos decir, porque desde que se descubrió el valle, digamos que allí en 1931 se dice, allí estaban los íberos, pues entonces la cuestión es que nosotros decimos, pues esto es un valle íbero, pero da igual, o sea, decir una palabra o una otra, da igual. El tema es, en ese espacio es muy importante el decir, aquí había vida, aquí vivían 600 personas y habían hasta escuelas, pero el pueblo las atrae a todas porque es lo normal, porque las escuelas se van de esas zonas a los pueblos y entonces aquello se abandona. Eso es lo que no tiene sentido. O sea, quiero decir, cuando decimos que estamos haciendo algo bueno para las personas y para la sociedad, tú no puedes irte al pueblo y abandonar otras zonas, porque son zonas que son las que te dan la vida, te dan el agua, te dan la energía y te dan los alimentos. ¿Se puede abandonar eso? No salen en las galerías de las casas, no salen, el agua no fluye ahí, la energía no fluye ahí y los alimentos tampoco. ¿Por qué nos empeñamos en abandonar aquello que nos da la vida? Y que entonces, pues como se habla ahora mucho de la palabra local, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? O desglobalización para localizar. Entonces, hemos hecho un impulso por la globalización y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, que de alguna forma no sabemos ya dónde se puede vivir mejor en el futuro, si en la ciudad o en el mundo rural, porque es más fácil que te caiga un misil en la ciudad que te caiga un misil en el mundo rural. Eso también es cierto. Nos toca empezar a recoger cable de muchos pasos que se han dado hacia adelante. Oye, tenemos la suerte de vivir en una tierra que la cuestión es que tiene ciudad, costa y ruralidad. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de darle forma a todo. Integrar todo ese 360, además con una perspectiva de futuro también en clave económica, porque recuperar todo ese ámbito de trabajo es recuperar sociedad, es recuperar puestos laborales y es llenar de vida de nuevo muchos espacios que poco a poco se han ido abandonando. Esto también lo se está generando a través del proyecto, el abrir de nuevo esos viñedos, el generar de nuevo esa economía atrae a esos trabajadores, atrae a esa población joven que recupera la vida, que recupera esa energía. Y lo que está claro es que no podemos abandonar a los agricultores y no podemos abandonar a las personas que viven en los pueblos, porque si se van, aún será peor. O sea, que quiere decir que lo que está claro, porque si le damos economía a los no sé qué, a los no sé cuántos, porque no tienen no sé qué y no tienen no sé cuántas, pues será normal que la cuestión es que eso a los que ya viven ahí y que de alguna forma tienen algunas dificultades para que no se vayan también, les llegue una forma de entender la vida que vale la pena seguir viviendo. Y atraer a gente joven quiere decir ponerles una casa, ponerles un no sé qué, o hacer que eso siga funcionando. No pasa nada, la vida es maravillosa. Esto es un proceso que nos ha costado irnos del mundo rural a la ciudad 50 o 60 años y nos harán falta otros 50 o 60 años no para abandonar las ciudades, sino para equilibrar. En el punto medio está la virtud y hay que equilibrar un poquito esa es verdad, si a todos nos ha funcionado muy bien en la ciudad, pero no podemos abandonar el mundo rural simplemente. Pues hay que buscar ese equilibrio, un equilibrio que en este caso se está impulsando desde el ámbito privado, iniciativa privada, falta apoyo público para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Ha contado usted en este caso con apoyo de las instituciones, de las entidades, facilidades a la hora de llegar a esos municipios para poder establecer este proyecto. ¿Cómo se hicieron las ciudades? Yo, que ya tengo una cierta edad, me fui hacia la ciudad y había una colaboración pública-privada.
¿Quién hacía las escuelas? ¿Quién hacía las universidades? Aún sigue las universidades teniendo, evidentemente, unos recursos que le llegan de la sociedad para que la gente siga estudiando. Entonces, y lo que está claro es que ahí está la fe, etcétera, etcétera. Hay una serie de sanidad pública y hay otra privada, y entre todos la cuestión es que tenemos que acertar. Pues lo mismo tiene que suceder en el mundo rural. Si queremos recuperar la ruralidad, la cuestión es que lo mismo que han hecho unos yéndose a la ciudad y construyendo ciudades, porque ¿de dónde se han construido? Desde la ruralidad, o se fueron a las ciudades. Y ahora la cuestión es que casi seguro que antes o después querrán más de uno, esperemos que no sean todos, quererse ir hacia el mundo rural, porque espacio hay. Entonces, ahí es donde hay que encontrar, claro, la colaboración público-privada para que esa ruralidad tenga sentido y vida, y que los jóvenes vuelvan, y que las mujeres vuelvan, y que los hombres vuelvan. O sea, es que es un tema de equilibrar, de darle equilibrio a todo. O sea, en la costa se pesca, en el interior se caza, y no pasa nada, y no creo que sean palabras muy raras. Se cazan hasta vinos como estos, claro. Se cazan vinos como estos, porque le iba a preguntar, porque de todo ese proyecto salen también caldos con los que después degustamos, vivimos, disfrutamos, celebramos, como los que tenemos aquí, que son de esas propiedades recuperadas, forman parte de ese proyecto que habéis ido trabajando durante estos años. Claro, es que es la cultura de toda la vida. O sea, que cuando venían a la finca a serrar los pinos, pero a serrar los pinos eran dos hombres, uno en una punta con un serrucho y otro en la otra, boom, boom, y caían los pinos. Ahora ya ves cómo se cierran, porque hay tecnologías que lo permiten. O cómo se labra. Antes se labraba en caballo, y ahora la cuestión es que se labra con unos tractores. O sea, que quiere decir que la tecnología ha entrado en el mundo rural y seguirá entrando en el mundo rural, para poder hacer todo mejor. O sea, quiere decir, tener agua más a disposición, tener vino más a disposición, tener aceite más a disposición y tener tal. Por lo tanto, estamos desarrollando no solo la materia prima, que es plantar vid y olivos, por ejemplo, sino que además de eso, hacer una transformación para que esa uva se transforme en vino, ese aceite, esos granos de vino de olivo se transforme en aceite. Y cuando tú plantas cereales, que la gente, si tú le preguntaras ahora a cualquier chaval, oye, ¿y de dónde sale el pan? Yo creo que... Mucho diría la panadería. Claro, entonces, ¿qué hacer? Pues es un granito que pones ahí y que sale paja. La paja se va para los animales y el grano se va a la molienda, y de ahí, de la harina, se va al obrador, y del obrador sale el pan. Y todo eso es algo que hemos perdido y no es posible abandonarlo. Hacer buenos vinos, por ejemplo, como hacer buen aceite y como hacer buenas casas, que son mucho mejores, con perdón, y que no me escuchen los arquitectos. Las casas de hoy son menos ecológicas que las casas de ayer. Rehabilitar casas como nosotros estamos rehabilitando necesita menos energía que la que hoy tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la cuestión es que el esto energético, la cuestión es que no tiene nada que ver, ¿eh? Entonces, la cuestión, nosotros estamos rehabilitando casas con las paredes que tenían antes, y a 40 grados tú estás fresco dentro de la casa. La piedra es piedra y se mantiene como estaba. Y sin embargo aquí energía, y bueno, tenemos que pensar que no todo el pasado era malo, sino que habían cosas mucho mejores, porque si mañana hubiera otro apagón energético, la cuestión es que en la ciudad se ahogaba la gente en el mes de agosto. Y sin embargo allí, si las casas están bien construidas, la cuestión es que te metes dentro de la casa y estás a 25 grados, aunque esté fuera a 45. Entonces, ¿qué hacer? No pensemos que todo lo hemos hecho bien en las ciudades, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que nos han enseñado desde allí y otras que se han aprendido desde aquí. Y evidentemente todas son buenas.
Pues ahí está, esos proyectos de rehabilitación que nos dejan, en este caso estos vinos, Señorío de Moixent, Casa La Muda, Casa Turús. Manuel, no sé si se han puesto en contacto con ustedes desde otros puntos del país, desde otros puntos de la comunidad autónoma, para intentar replicar iniciativas similares a la que están llevando en el valle, en ese valle ibero. Nosotros, cuando decimos proyecto origen, es porque evidentemente puede haber un proyecto origen en Mogente o en Fontanars, o en cada pueblo puede haber un proyecto origen. Entonces le podemos poner proyecto origen como otros ponen McDonald's, y la cuestión es que un McDonald's aquí, otro McDonald's allá. Entonces la cuestión es que nosotros sí que tenemos una forma de hacer que ya hemos hecho, y que la cuestión es que tenemos un modelo para rehabilitar las casas y los campos. Entonces, quiero decir, todo depende de lo que queramos. Pero el otro día, por ejemplo, estaba hablando con Ricard Camarena y me dijo, hay otro que está igual de loco que tú, en Valencia, en Valencia. Entonces, y dice, está comprando casas de campo y está poniendo en valor las cosas. O sea, entonces, la vida nos pondrá en el equilibrio, que es lo importante. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color con que se mira. Y en el tema de los vinos, muy sencillito. La única obra de arte que se puede beber son los vinos. Otra cosa es la industria del vino, pero cuando tú haces obras de arte en vino, que quiere decir artesanía vitivinícola y vino, la cuestión es que es la única obra de arte que se puede beber. Es una maravilla. Pues ahí está, esas obras de arte que se pueden beber, además con producto propio, producto autóctono y cultivado. Benditos locos que siguen trabajando por rehabilitar todos esos espacios. Manuel García Portillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto, presidente del grupo MGP, impulsor de ese proyecto Origen en los dominios MGP. Muchísimas gracias. A seguir trabajando y seguiremos de cerca cómo evolucionan. ¿Algún proyecto, alguna rehabilitación nueva que tenga pendiente abrir de manera casi inminente? Es tan bonita que no la puedo ni contar, por si acaso me la pillan. Pues ahí está, mantenemos el secreto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto, y nos vemos disfrutando de esas zonas rurales maravillosas que tenemos en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos a seguir hablando de gastronomía, porque nos vamos hasta el mercado de Colón. Allí esta mañana tenía lugar ese concurso. Llegamos a la Semana Santa y la Semana Santa viene con su plato típico, la titaina, que también se degusta no solo en el Cabañal, sino en toda Valencia. Esta mañana el mercado de Colón acogía el concurso de titainas, un concurso que ya es todo un clásico en el MICUP, acompañados de Turia y también de ese concurso que se organiza desde el mercado y que tiene como objetivo poner en valor este plato típico de la Semana Santa valenciana, un plato típico que este año se ha llevado Paqui, la cocinera campeona en 2026, y que se ha alzado con esa titaina de oro, por llamarlo de manera elegante, que seguramente degusten muchos valencianos y valencianas durante los próximos días con motivo de la Semana Santa. Allí hemos estado y hemos querido conocer cómo era ese proceso, cómo era ese momento en el que degustábamos, conocíamos la mejor titaina de Valencia. Pepitos y lo que tiene, imparable. Mucha satisfacción porque lo haces con cariño, lo haces con amor, es de mi tierra, es de mi barrio y me ha alegrado mucho. Es la primera vez que participo, pero me ha gustado mucho. Es el pimiento italiano, el tomate de pera, la tollina de sorra, piñones. Es muy básico, o sea, los ingredientes son básicos. Ahora hay que tener mucha paciencia, no tener prisa. Ese día voy a dedicarme a hacer titaina y hago titaina. En el fuego, como mínimo 2 horitas, a muy poquito fuego, como casi caramelizándolo. Es una idea maravillosa que tuvimos hace unos años, que forma parte de las 4 estaciones de la Terreta, que pone en valor el producto valenciano y el producto de kilómetro cero de aquí. Y bueno, la verdad es que es el evento que más nos emociona siempre, porque bueno, ya habéis visto las señoras o los vecinos del Cabañal, porque este año también hemos tenido un caballero, son maravillosos y bueno, nos llega al corazón.
y los platos además disfrutamos muchísimo con ellos. Y yo creo que queda concurso de titaina para rato y además cada vez hay mayor poder de convocatoria porque lo pasamos tan bien cada año y disfrutamos tanto que la verdad todo el mundo vuelve, incluso cada año pues tenemos nuevos participantes y también nuevos visitantes del jurado, los miembros del jurado. Pues ahí estaba ese concurso de titainas, gastronomía que acompaña cada uno de estos momentos durante el año. Y nosotros aparcamos la gastronomía, pero no aparcamos el emprendimiento ni los proyectos. En este caso hablamos de una nueva era. Hasta ahora hablábamos de recuperar, ahora hablamos de repensar, porque esto es a lo que nos obligan las redes sociales, es a lo que nos obliga todo este nuevo mundo en el que nos comunicamos y en el que ya nada es como antes, como diría la canción. Tenemos con nosotros esta tarde en Valencia en Abierto a Claudia Silvestre e Irene Canals, fundadoras de Hola Creators. Claudia, Irene, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, hablamos de repensar porque es un poco lo que vosotros desde Hola Creators habéis querido impulsar. Es ese repensar la comunicación, cómo comunicarnos y sobre todo el que todo el mundo puede comunicarse sabiendo cómo hacerlo. Exacto. Sí, al final en Hola Creators, por explicarlo simple, ayudamos a empresas a encontrar perfiles que sepan comunicar sobre su empresa en redes sociales. Entonces somos como una plataforma de empleo especializada en este rol nuevo que ha surgido, que es de una persona que sepa muy bien comunicar en redes. ¿Qué tiene de especial, qué cambia en esa comunicación pensada en las redes sociales? Más allá de que los vídeos han pasado de ser en el horizontal al vertical, que ya nos hemos ido acostumbrando, pero ¿qué más hay? Porque hay un lenguaje propio también en las propias plataformas. Justo, al final lo que se está llevando ahora en redes sociales es esa naturalidad. La gente busca conectar con personas, ¿no? Hasta ahora pues estamos acostumbrados a los vídeos, a los anuncios en televisión, quizá, y esto en redes sociales pues ya no se ve tanto. La gente no busca que le vendas algo, sino busca, pues en el caso de las empresas, conectar con esa empresa, saber quién es el fundador detrás o quién es ese equipo. Exacto, y lo que vemos mucho ahora en redes es que han dado un giro, ya no son una red social tanto como lo eran antes, sino que son un canal más de entretenimiento, pues igual que la gente consume noticias en la televisión, también consume otras fuentes de entretenimiento y las redes sociales es una que cada vez tiene más peso, entonces el contenido tiene que estar también adaptado a qué es lo que la gente quiere ver en redes. Esto dificulta, más allá de las claves, porque cambia de manera continua. Yo creo que una de las grandes, de los grandes dolores de cabeza de todos los que estamos un poco pendientes de esto es que nunca sabes en qué momento todo lo que hacías deja de valer y de ahora todo es de otra manera, porque ya no lo decidimos nosotros, ni siquiera el público, lo deciden los famosos algoritmos. Los famosos algoritmos. Sí. A ver, realmente los famosos algoritmos es cómo interactúa la gente con ese contenido. Si a la gente le engancha, si a la gente se queda viendo ese vídeo, si se lo guarda, si se lo envía a un amigo, al final las plataformas lo que quieren es que pases tiempo dentro de su plataforma. Entonces, si consigues captar esa atención de la gente, pues probablemente el vídeo vaya bien. Nos olvidamos a veces de que la propia plataforma en sí es un negocio. Esto es la primera clave que debemos entender para trabajarla bien. Claro, al final sí que es cierto lo que decía Irene, las redes sociales quieren que los usuarios pasen más tiempo porque luego tienen una doble cara, que es que le venden el servicio a empresas para poner anuncios en esa plataforma. Entonces sí, de cierto modo tienes que crear contenido que entretenga a tu audiencia y que les haga pasar tiempo dentro, porque eso es lo que hará que la plataforma te recomiende y haga que se haga más viral. Hablamos de plataformas, alrededor de ellas hay muchos mitos. Vamos a intentar desmitificar algunas de estas cosas, porque yo creo que muchos en su casa estarán pensando, bueno, pero es que están hablando solo para gente joven, solo están hablando para gente de entre 16 y 35 años. ¿Esto es verdad? Pues la realidad es que cada vez más, o sea, yo creo que cualquier persona, obviamente pues sí que hay una tendencia a que los más jóvenes están más presentes o más activos, pero yo creo que ya llega a cualquier perfil, incluso nosotras desmitificamos mucho el que las redes sociales solo sirven para empresas que sean como B2C, que venden directamente al consumidor, porque al final cualquier persona en su tiempo libre luego consume redes al llegar a casa. Entonces tú puedes llegar al director de una comercializadora o de una empresa que sea más tradicional, porque en su tiempo libre está en redes también. Justo ese director, pues por la tarde-noche se sienta en su sofá y entra en redes sociales. Mi abuela tiene redes sociales. Sí, y siempre nos contesta y nos da like de todo lo que subimos. Bueno, ahí está esa otra parte también que no vemos, porque para la gente mayor también significa una conectividad con el mundo, ¿no? Eso también ha sido como una puerta abierta a poder estar presente en la vida, en el día a día, que a veces no era fácil. Sí, totalmente. Otro de los mitos es que no dan trabajo.
que un influencer vive de sacarse una foto con lo que cada uno entenderíamos que es sacarse una foto, que crear un vídeo no da trabajo. Esto es verdad, es tan fácil como lo vemos desde el otro lado de la pantalla. Realmente, bueno, nosotras como que hacemos bastante esfuerzo en hincapié en que ser creador de contenido es un trabajo. O sea, las personas nos preguntan, ¿y alguien puede estar 40 horas a la semana creando contenido para una empresa? Sí, o sea, de verdad, nosotras siempre decimos que hasta que no te pones realmente delante de la cámara, piensas en ese guión, editas ese vídeo, es que no sabes todo el trabajo que hay detrás y toda la estrategia que tienes que pensar detrás de todo ese contenido. O sea, sí que es un trabajo completamente. Y luego hay diferentes tipos, ¿no? Está el influencer tradicional que cobra más por su audiencia, que es realmente alguien que tiene muchos seguidores y la marca le paga porque quiere que hable a esa audiencia que tiene. En nuestro caso son más perfiles que lo que hacen es comunicar en nombre de la empresa, entonces realmente lo que ganan es el salario de la empresa y no es directamente una remuneración por ser influencer como lo que es tradicional. Justo, ahora también ha salido un poco el término UGC, que son perfiles que hacen vídeos quizá puntuales para una empresa. O sea, pues por ejemplo, una empresa quiere lanzar una campaña en Meta Ads, pues esta persona como que les hace un vídeo. Y al final es un sector que poco a poco se está profesionalizando. Desde que nosotras empezamos hemos notado que incluso los propios creadores cada vez pues van exigiendo más, van pidiendo más, porque es un sector que poco a poco se está profesionalizando. Estamos notando esa tendencia y lo que decía Irene, el contenido UGC no deja de ser como una review de un producto, es más puntual, es otra forma también de entender el contenido. En nuestro caso, las ofertas de empleo y todo lo que intentamos lanzar siempre es más recurrente y un poco ayudar a profesionalizar la profesión dentro de este nuevo sector y este nuevo rol que ha surgido. ¿Y cómo lo toman? ¿Cómo entran las empresas a esto? Porque vosotras habéis generado una plataforma que intenta ser un puente entre las empresas, los creadores de contenido, la profesionalización y el público. No es fácil este escalestri. ¿Cómo entran las empresas a jugar en este nuevo rol? ¿Les cuesta aceptarlo? ¿Están entrando bien? ¿Les cuesta definir qué es lo que quieren y ahí es donde vosotras entráis vamos a darle forma? Sí, muchas veces normalmente cuando entra una empresa que quiere contratar un perfil de redes sociales suele ser porque o bien ya era una empresa más tradicional y tenía un rol de marketing, un equipo que no estaba creando contenido en redes y quieren contratar a una persona que sea como la responsable de abrir el canal, eso es como una línea. Y luego también otras empresas que son nativas digitales, que nosotros decimos pues muchas tiendas de moda que han surgido directamente de vender a través de tener una web y su canal principal de conseguir clientes es redes sociales. Entonces sí que normalmente les tenemos que ayudar mucho a definir pues, qué roles quieren tener en su empresa, definir muy bien el salario, intentar ayudar a que pongan salarios que estén acordes al mercado y sí que solemos tener ese trabajo previo de antes de abrir una oferta, trabajar con ellos muy bien pues qué tiene que hacer esta persona y qué no, definir. O sea, pero la realidad es que cada vez más empresas se están dando cuenta de que tienen que estar ahí. O sea, cada vez que nos llega una empresa nos dice, es que sé que tengo que estar en redes sociales. Incluso las pequeñas que al igual pues no tienen mucho equipo dicen, es que sé que lo tengo que hacer, pero no sé cómo, o no sé por dónde empezar, o no sé dónde encontrar como ese perfil. Muchas veces también hay una tendencia, yo lo estoy viendo, en generaciones pues de nuestra edad o perfiles así más jóvenes que están llevando las redes sociales de las empresas familiares y estamos viendo mucho esa tendencia, ¿no? Que están cogiéndolo, pues la generación más joven de la empresa está diciendo cómo es posible que no estemos en redes y es la propia persona de la familia la que empieza a ser ese creador de contenido, esa imagen de la marca para al final decir, oye, mi marca familia, la empresa no estaba en redes y yo sé que tiene que estar y ese rol lo estamos viendo también mucho ahora. Y del otro lado, la gente se está profesionalizando en esa gestión, porque lo decíamos, más allá de lo que se ve, está todo lo que no se ve. Controlar los algoritmos, gestionar todos esos apartados de Meta y las distintas plataformas, pero Meta es como la madre, padre de toda la tierra. Todo eso, ¿qué público tiene? ¿Hay gente que hay un volumen suficiente a día de hoy de profesionales en ese campo para responder a la oferta, a la demanda que hay? A ver, la realidad es que cada vez está creciendo este rol y a nosotros nos pasa que nos llegan perfiles que al igual han estudiado psicología o magisterio como una carrera que no tiene nada que ver con el marketing digital, pero que son personas creativas. Nosotras siempre como que valoramos más el que seas una persona creativa, etcétera, a que quizá hayas estudiado marketing. Obviamente estudiar marketing te da esa base y luego las personas que sí que son creativas, se pueden grabar y empiezan a generar contenido, luego suelen formarse y hacer másters relacionados con las redes sociales, community manager, etcétera, etcétera, pero sí que cada vez más son las personas que incluso habiendo estudiado otra cosa dicen, wow, esto me gusta, voy a seguir formándome en ello, voy a seguir haciendo vídeos, empiezan pues quizá como UGC haciendo vídeos puntuales y al final se dan cuenta de que se pueden dejar su otro trabajo y dedicarse a la creación de contenido. Es que es una profesión muy nueva en el sentido de que no se termina de estudiar al completo en ninguna carrera, son diferentes áreas. Quien se especializa mucho en Meta Ads o en anuncios en redes sociales
realmente es por práctica, por haber ido cogiendo clientes o trabajado en una agencia y luego pues crean sus propias agencias. Y sí que estamos viendo una tendencia, de hecho pues al final la plataforma de Hola queremos integrar a todo tipo de profesionales que pueda la empresa necesitar para crecer en redes. ¿Cómo puede alguien que nos esté viendo ahora en su casa y diga, yo tengo este interés, creo que tengo esa capacidad creativa, creo que tengo ese margen de aprendizaje, ponerse en contacto con vosotras para que se pueda analizar ese perfil? Vale, pues si es una persona creativa y es más un rol de que quiere trabajar, a través de nuestro Instagram, que es holasinh.creators, y luego también a través de nuestra web tenemos el mail y por ahí quien quiera puede contactarnos. Justo. Bueno, perdón. No, Y se puede registrar en la plataforma. Al final tenemos una plataforma que lo que permite al creador creativo, etcétera, es crear como un portfolio, subir como por ejemplo sus 4 vídeos destacados, experiencia, etcétera. La idea es que sea como un currículum en vivo, o sea, porque tú al final el problema que vemos de las plataformas tradicionales es que para este tipo de perfiles, por mucho que veas 200 currículums, no sabes si esa persona te encaja, no sabes si esa persona va a hablar bien a cámara, si tiene un buen storytelling, etcétera. Entonces, nuestra idea con Hola es que tú de un vistazo puedas ver en vivo cómo esa persona pues crea contenido. Pues ahí está, esos proyectos que están haciendo también al amparo de Valencia. Lo decíamos, habéis tenido un apoyo importante estos últimos meses desde el EDEM y desde todo lo que viene asociado a EDEM, desde Angels, con esas aportaciones también. Este fin de semana sabemos que hay mucho movimiento por esa zona. Exacto. También es importante también esas comunidades, ¿no? Para crecer, para apoyarse, para poder seguir trabajando. Sí, es súper importante. De hecho, para nosotros Lanzadera y todo el ecosistema de empresas ha sido un apoyo enorme porque al final siempre ellos lo dicen como talento raro y es verdad que estamos dentro de un ecosistema en el que todos nuestros compañeros son emprendedores y con ellos es súper natural hablar de pues hoy un cliente no me ha contestado, hoy me ha pasado esto, esa montaña rusa que decimos, y es un mundo que vivimos una burbuja de emprendedores. Cuando salimos, pues obviamente estas cosas no le pasan de normal a todos nuestros amigos, ¿no? Pero sí, eso apoya mucho porque cuando tienes un problema también te ayudan a solucionarlo. Es gente que está pasando por la misma etapa que tú. Sí, o que ya ha pasado y que justo por eso como que te puede ayudar porque tuvo el problema la semana pasada. Entonces, en general, todo el ecosistema, o sea, al final Hola nació también un poco de EDEM, de que en EDEM como que nos sembraron también y ayudaron a que creciese ese gusanillo emprendedor, y es eso. Pues ahí está esa plataforma Hola Creators que quiere buscar, que quiere hacer match entre ese talento en las distintas redes sociales. Claudia, Irene, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta tarde en Valencia en Abierto. Seguiremos de cerca todas esas nuevas profesiones, porque serán las profesiones del futuro, y también cómo se adaptan a la vida actual. Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias. Sí. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando con más invitados, con más nuevas profesiones, con más novedades de estas que nos cambian un poco el mundo, y también de todo lo que viene el fin de semana, que tenemos un fin de semana intenso en Valencia.